El artículo quinto A es la cláusula de antidilución. ¿Se acuerdan que estábamos hace unos minutos observándola? Y esta cláusula de antidilución, palabras más, palabras menos, lo que la norma de ese artículo nos establece es que a la autoridad todo le parecería indebido en cuanto a que si no hay un beneficio económico esperado, ¿de acuerdo? Superior al beneficio fiscal, quiere decir que si no le pagas un impuesto lo más alto posible, pareciera que estás haciendo algo indebido. Analicemos la redacción. Dice, los actos jurídicos que carezcan de una razón de negocios, y primera duda, ¿qué razón de negocios? Muy bien. Que generen un beneficio fiscal directo o indirecto, tendrán los efectos fiscales que correspondan a los que se hubieran realizado para la obtención del beneficio económico, razonablemente esperado por el contribuyente. Basado en ello, este beneficio económico no es otra cosa, caballeros, más que el ingreso razonablemente esperado por el contribuyente, el dinero, la liquidez. Dicho otra suerte, voy ahorita al chat, por favor. Si no tienes dinero suficiente para generar un impuesto que a mí me pagues, entonces no me va a gustar, dice la autoridad, ¿no? Con gusto, Daniel. Con gusto enorme. Cualquier duda, pues estamos atentos. ¿Qué es razón de negocio, señores caballeros? También un criterio de la Corte, ¿de acuerdo? En esta razón de negocios es relativo a que todos nos dedicamos al lucro, que cualquier actividad, cualquier razón de negocios, o traducido más objetivamente, todos nos dedicamos a trabajar o a tener nuestro propio negocio, ya sea de venta, de servicios, cualquier actividad que tengamos es para hacer dinero. Eso es el lucro, ¿de acuerdo? Entonces, dicho otra suerte, que también es razonable desde el punto de vista financiero, negocio que no produce ganancias o que no produce dinero, ¿cuál sería la razón de existencia de ese negocio? Objetivamente también, si están todos en la misma sincronía de opinión, no hay negocio que hagamos, razonablemente entendido, para perder dinero. Dice entonces, no hay razón de negocios porque no ganas dinero, ¿de acuerdo? Y perdiste dinero y no obtuviste beneficio económico esperado razonablemente, presupuestos, entonces tener los mismos efectos fiscales, ¿de acuerdo? Dice, perdiste dinero, bueno, yo supondré que perdiste dinero intencionalmente y en consecuencia vas a tener que pagarme. Para lo anterior también analizamos en relación al artículo quinto primero. Cuando las disposiciones fiscales establecen cargas a los particulares, así como las que fijen las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. ¿De acuerdo? En eso basado. ¿Qué son cargas a los particulares? Como ustedes lo observan al final de este slide, sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. Se consideran cargas a los particulares lo que forman elementos de las contribuciones. Esos son los elementos de la contribución. Sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. ¿Por qué estamos relacionándolo con el artículo quinto? Porque el primero que acabamos de mencionar, el artículo quinto A, nos dice que cuando carezca de razón de negocios, ¿acuerdo? Entonces va a suponer la autoridad, aplicando el artículo quinto A, que hiciste algo indebido y le debes más impuestos. Nada más que el artículo 5 me dice que todo aquello que se refiere a sujeto, base, objeto, tasa o tarifa, así como lo que son infracciones, son de aplicación estricta. Luego entonces, cualquier presunción del propio fisco que violara o que quisiera abordar otros conceptos de los elementos de la contribución no serán aplicables al artículo 5A. ¿De acuerdo? Este mismo artículo 5 nos dice que las otras disposiciones fiscales se interpretarán aplicando cualquier método de interpretación jurídica. Luego entonces, compartía yo al principio de la sesión, nosotros los contadores
no tenemos la capacidad de la argumentación jurídica para utilizar un método de interpretación correspondiente. Esa es cancha de los abogados. En ese estricto sentido, yo asumo la responsabilidad de decir que un contador no puede interpretar una ley porque no domina los métodos de interpretación jurídica. ¿De acuerdo? Un abogado especialista en la materia, especialista en derecho fiscal, que utilice esos métodos de interpretación jurídica, sí lo podrá hacer. Nosotros podemos llevar a cabo esa función, sí, en sinergia con el abogado. Pero, reitero, mi recomendación, mi observación es, nosotros no podemos decir, yo entiendo, yo interpreto, yo asumo, yo creo. Eso no es congruente con la ley. Simplemente hay un método de interpretación que se llama literal. Y nosotros, mis estimados colegas, que acabamos de compartir con ustedes las opiniones, podrá haber alguna acepción o algún comentario que yo haga, o viceversa, que ustedes me hagan a mí, y que yo pudiera decir, quisiste decir, yo entendí, yo dije, no sé, mi estimada Jessica, si me permites abusar de tu confianza, pero si estás hablando con alguien de tu familia, con alguien que tengas alguna relación de amistad o alguna relación afectiva, estarás de acuerdo que a veces cuando estás hablando con ellos o con esas personas, pueden decirte, tu mirada está diciendo otra cosa, tu tono de voz quiere decir otra cosa. Esos son interpretaciones indebidas, ¿de acuerdo? Jurídicamente, ustedes quizá lo han escuchado, que te dicen, en base a una interpretación armónica, sistemática, ontológica y demás, esos son métodos de interpretación jurídica. ¿Se puede llevar a cabo esa interpretación? Como dice ahí, las otras disposiciones fiscales, sí. Aquello que no sea sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. Pudiera hacerse siempre y cuando hagamos métodos de interpretación, utilicemos métodos de interpretación jurídica. Finalmente, el mismo artículo 5 dice que a falta de disposiciones expresas se aplicará supletoriamente a las disposiciones del derecho federal común cuando estos no sean contrarios a la naturaleza propia del derecho fiscal. ¿De acuerdo? Esas son circunstancias que tenemos que ir haciendo mención. Ahora bien, ¿cuándo la autoridad nos va a poder agredir? Conforme lo establece la Constitución, ¿no? Actos de molestia. En el ejercicio de la facultad de comprobación, podrá presumir, y empezamos con estas cuestiones de la interpretación. Podrá presumir. Bueno, si me voy a la definición de la palabra presumir, es que es algo no real, ¿no? Que carecen de razón de negocios, los actos jurídicos, con lo que nosotros como contribuyentes estemos aportando, así como de la evaluación de la información y documentación obtenidos. Ante la pregunta amable que me hacían hace unos minutos, mi estimado Daniel, documentación obtenida, no dice CFDIs. Luego entonces, señoritas caballeros, soportes documentales, artículo 33, Código de Comercio, soportes documentales originales de ninguna forma serán los CFDIs. Hablamos de contratos, notas de remisión, controles internos, tarjetas de entrada y salida del almacén en su caso, o bien nuestros registros de entrada y salida de los horarios de nómina, por ejemplo, o los formatos de vacaciones, todo ello serán soportes documentales originales. ¿De acuerdo? Para efectos fiscales podrán hacerte válido que el CFDI contenga la información para que sus sistemas automatizados se alimenten. Pero la propia autoridad también, en cuestiones que ya ha emitido en tesis correspondientes o jurisprudencias la Corte, hace mención de que el CFDI por sí solo no da certeza de ninguna operación. Quiere decir, la autoridad no le da credibilidad al CFDI por sí solo. Ese solo le es prudente para que tú o nosotros, los contribuyentes, le aportemos información a la autoridad
y sus sistemas automatizados automáticamente determinen las potenciales deducciones o no. Dice que, sin embargo, lo anterior no va a poder desconocer la autoridad para efectos fiscales cualquier acto referido sin que antes se dé a conocer en el procedimiento de revisión de facultad de comprobación, en la última acta parcial, el oficio de observaciones con la resolución provisional. Haciendo referencia también a los pasos que va, o los plazos, discúlpenme, que se van a requerir para cumplir con lo anterior, va a recibir el contribuyente esa notificación y va a poder expresar o revertir o querer revertir la opinión de la autoridad conforme a lo que derecha convenga, siempre y cuando aportemos información y documentación tendiente a desvirtuar esa presunción. Vamos observando entonces. ¿Cuál es la documentación? Insisto, caballeros, señoritas, a reserva de que ustedes tengan alguna otra opinión, no me hace mención del CFDI. El CFDI no te va a servir para eso. ¿De acuerdo? Soporte toda la información y documentación. Acabamos de compartir alguno de ellos. Controles internos, políticas contables, etcétera. Todo esto es lo que va a funcionar para estas condiciones. Y obviamente dice que antes de que se defina lo anterior, la autoridad deberá someter el caso a un órgano colegiado, integrado por gente de casa. Así lo voy a traducir. Y va a requerir una opinión favorable fortuitamente de parte de ese órgano colegiado. Y en caso de que no se recibiera lo anterior, entonces se entenderá que no hubo un caso afirmativo y no procederá la sanción por parte de la autoridad. Y cuando se emitió ese artículo 5A, o se nos dio a conocer, se establecía lo siguiente: que lo concerniente a ese órgano colegiado se darían a conocer mediante reglas de carácter general. Luego entonces, el año pasado, nos dieron a conocer esta regla 2152, donde se menciona al órgano colegiado. Y solamente para que ustedes observen si hay razonabilidad. Por eso hace unos minutos dije que ese órgano colegiado iba a ser integrado por gente de casa. Para efecto de lo que se refiere el artículo 5A, en su tercer párrafo, se integrará ese órgano de la forma que se menciona a continuación. Un coordinador, ¿de acuerdo? Que será la persona titular que la autoridad esté señalando. Un secretario técnico y un prosecretario señalados también por ellos mismos. Y los titulares de las siguientes unidades administrativas: unidad de legislación tributaria, unidad política de ingresos tributarios, de legislación en consulta. Puros de casa, ¿no? También los titulares de las unidades administrativas del SAT adicionales, que van a poder contar con voz y voto: los de AGAF, los de auditoría, los de grandes contribuyentes, los de hidrocarburos, ¿de acuerdo? Y demás que señala la propia norma. A esas sesiones podrán asistir como invitados. Fíjense bien la redacción que hay. Dice: puedo tener invitados que conozcan del caso. A ver, entonces, ¿están insertos en el caso? ¿Tienen órgano jurisdiccional o no? Dice que conozcan del caso y que podrán omitir su opinión, así como cualquier funcionario de la Secretaría de Hacienda, de Crédito Público y del SAT, que sus representantes estimen convenientes. Podrán participar con voz, pero no con derecho a voto. Bien, entonces, un tanto aventurada la opinión es: vamos a integrar un órgano colegiado que van a ser los de casa y aquellos que puedan opinar algo para que tomemos una decisión, inclusive como invitados, ¿de acuerdo? Que conozcan el caso. Entonces, ahí queda una ambigüedad, quizá queda un potencial vacío de ley, porque dice: a ver, yo no tengo jerarquía, no tengo injerencia, pero conozco del caso. Ah, pero ven y convéncenos de, o sea, ¿cómo se llama? El fiel de la balanza que va a inclinar hacia un lado u otro una opinión.
Eso es lo que hacen. Ellos mismos van a llevar a cabo todo lo anterior. También dice que si hay ausencias van a poder designar a sus suplentes. El quórum mínimo será el que se integre con la esencia de al menos los funcionarios que se precisan. Todo ello, de acuerdo, caballeros y señoritas, también en la presunción de los abogados carece de mucha argumentación jurídica esta integración. Y aparte está en la resolución miscelánea, o sea, hay demasiados elementos de abuso probablemente en los ejercicios de la autoridad con la redacción que se hay. Por eso mencionaba yo, se han ido generando elementos integrantes en el Código Fiscal de la Federación para dotar de mayores capacidades de fiscalización y de sanción hacia los contribuyentes. Seguimos observando el artículo 5A y dice que la autoridad fiscal podrá presumir, excepto prueba en contrario, que no existe una razón de negocios cuando el beneficio económico cuantificado razonablemente esperado sea menor al beneficio fiscal. Lo que les compartí hace unos minutos. Si estás haciendo alguna operación y es menor la base gravable para que me pagues un impuesto, ¿de acuerdo? Y por ende no me vas a pagar impuesto, entonces no es razonable que haya razón de negocio. O sea, no es aceptable que haya razón de negocio. Y se podrá presumir también, salvo por lo contrario, que una serie de actos jurídicos carece de razón de negocios cuando el beneficio económico esperado pudiera alcanzarse a través de la realización de un menor número de actos jurídicos y, en consecuencia, hubiera sido más gravoso. Más o menos explicando esto es, si hubieras podido contratar un solo servicio de fletes y un solo servicio de estibadores y contrataste 3, me parece que no es congruente. Porque podrías haber hecho lo mismo con menos personas o con mismas operaciones. Es lo que dice aquí. Con un menor número de actos jurídicos, lo cual implicaría menores gastos, ¿estamos de acuerdo? Y por ende, vas a tener una reducción de deducciones o una disminución de deducciones para que me paguen más impuestos. Ya que dice, todos esos beneficios fiscales ante cualquier reducción van a ser consideradas a través de deducciones, exenciones, no sujeciones, no reconocimiento de una ganancia ingreso, ajustes o ausencia de ajustes a la base imponible, al acreditamiento, a la recaracterización de un pago o a un cambio de régimen fiscal, y dice ahí, entre otros. O sea, todo lo que quieras abusar de las potenciales ventajas que pudieras encontrar en la ley, todo será usado en tu contra. Esa es la redacción que existe. ¿Qué se considera un beneficio económico razonablemente esperado? Cuando las operaciones que realiza el contribuyente busque generar ingresos, reducir costos, aumentar el valor de los bienes de su propiedad o mejorar su posicionamiento de mercado. Cualquiera de esto es un beneficio económico razonablemente esperado. Si lo observamos un tanto desde el punto de vista financiero, todo lo que hagamos para generar mayor ingreso se va a considerar como tal. Y eso habrá que estar considerando que es lo que se hace. Ese beneficio económico razonable esperado se considera con la información contemporánea relacionada en la operación que se va a analizar, incluyendo el beneficio proyectado. Por eso hablábamos de presupuestos o de planeación financiera. En la medida en que sea, déjame destacar esto, soportada y sea razonable. Por ello, entonces, lo que compartíamos con Daniel, los soportes documentales y el registro contable son independientes al CFDI. Compruébame que hiciste la operación, compruébame que recibiste el inventario, que tienes inventario, que pagas nómina, o sea, todo lo que ustedes tienen a bien saber donde la autoridad, vamos a decirlo así, no nos cree nada, es lo que está mencionando. Dice que ese beneficio fiscal
no será considerado como parte de los beneficios económicos razonablemente esperados. Esta cláusula te dice que bajo cualquier circunstancia la autoridad podrá recapecer la operación, quiere decir que la va a echar abajo. Esta razón de negocios o la expresión de tal será aplicable con independencia de las leyes que regulen el beneficio económico razonablemente esperado. A su vez, todos esos efectos jurídicos que se pudieran dar por motivo de la aplicación de ese artículo van a ser sin perjuicio de las investigaciones y responsabilidad penal. Cuando este artículo 5A surgió, se asociaba a que no tenía consecuencias penales. Se modificó y ustedes lo pueden ver ahora. Independientemente de que te diga que está recaracterizándote la operación y de que tienes que pagar o las diferencias que se determine por parte de la revisión de la autoridad, puede ser que también tengas consecuencias de tipo penal. ¿De acuerdo? Ese es el riesgo, esa es la amenaza que habría que estar asociando. En consecuencia, un postulado básico que tenemos, señoritas y caballeros, dentro de la norma de información financiera. La sustancia económica. Esta sustancia económica, para poder dar razonabilidad de lo que acabamos de compartir, es el fondo sobre la forma. Así lo narra la descripción de la sustancia económica para el registro contable. Debes de registrar las transacciones y otros eventos, que son las operaciones que refieren las normas de información financiera, de acuerdo con la realidad económica y no solo con la forma jurídica. Otra vez, mi estimado Daniel, es que hay un contrato, probablemente, ¿no? Haciendo mención de lo que referías del anticipo. Pero si ese contrato es referente a un anticipo de diferente manera o dándole una connotación diferente en realidad al recurso que se recibió, déjame hacer una idea más precisa. Nos dedicamos a la hotelería, pero recibimos un anticipo por generación de publicidad. Y yo te pagué para esa generación de publicidad, pero estás dedicado a la hotelería y probablemente tú no brindes esos servicios. ¿De acuerdo? Si yo que te pagué quiero hacer deducible esa operación, mi estimado Daniel, aunque haya sido en anticipo como tal, la realidad es que me va a decir la autoridad, no hay una forma jurídica que avale que el hotel brinda servicios de publicidad. Estoy haciendo una alusión solamente ejemplificativa. O, como algún caso sucedió, que ese sí es un caso real, un despacho de contadores emitía un comprobante fiscal por servicios de publicidad, cuando no formaba parte de su actividad ni tenía considerado dentro de la posibilidad de sus servicios lo anterior. Entonces estaba la transferencia, estaba el CFDI, todo lo demás, pero la realidad, fondo sobre la forma, sustancia económica, no existía o no pudo haber existido ese servicio de publicidad. ¿De acuerdo? Sustancia económica, caballeros. Entonces, esto es algo que yo les dejo adicionalmente como para que lo puedan analizar. Hay que destacar la planeación financiera. Hay que destacar los presupuestos que he compartido con ustedes para que también en base al registro correcto de la contabilidad en base a NIF podamos evidenciar que existe la sustancia económica y que hay una realidad económica. Haya o no haya un comprobante, primero hacemos esta situación y después agregaremos todos los supuestos que se den adicionalmente a tener que cumplir con la obligatoriedad del CFDI con las características y condiciones que esto establece, no a la inversa. ¿De acuerdo? Entonces, presupuestos de operación, presupuestos de flujo efectivo, señores caballeros, con todo lo que esto involucre, controles internos, guías contabilizadoras y demás situaciones de control, para que en el caso de un supuesto de la autoridad que tengamos que desvirtuar los hechos como hemos leído la redacción del artículo 5A, podamos tener elementos suficientes de juicio para que sean utilizados por los abogados correspondientes. ¿De acuerdo? Ahora bien,
también observando lo que establece la autoridad, dice que el objetivo de ello es justamente evitar que las empresas oculten o traten de engañar a las autoridades fiscales por otros procedimientos, ya que va a permitir que se revise y se les dé la solicitud de la exigencia de la comprobación de la operación. ¿Qué sugerimos? Que tengan en consecuencia para enfrentar o afrontar cualquier agresión de la autoridad con una posibilidad de una realidad de algo presuntamente inexistente, toda la legalidad, contratos, caballeros, NIF de 1, NIF de 2, primero contratos. Decía hace unos minutos, oye, ¿por qué hiciste esa operación? Ah, bueno, porque así lo presupuesté, así lo estimé. El ejemplo que viene en mi memoria, estimamos comprar materia prima importada en una cantidad de X. ¿De acuerdo? Considerando un tipo de cambio en el presupuesto en base a lo que hemos analizado. Si se llega a dar la operación en alguna situación de que el tipo de cambio se salió de control y ya no se llevó a cabo la operación o no se hizo el ejercicio y la autoridad nos dijera, es que no es posible que hayas hecho una serie de operaciones previas, hiciste deducciones cuando al final no se llevó a cabo el objetivo. ¿Qué tenemos que comprobar? Que nosotros, por ejemplo, habíamos estimado comprar 3 toneladas de materia prima tal vez, pero un tipo de cambio de 20 pesos, como lo vimos hace unos minutos. Y probablemente en el momento que lo quisimos hacer, probablemente nada más estoy diciendo, estuviera en 23 pesos el tipo de cambio, o en 24. Y esto se nos va fuera de control financiero. Y decimos, la operación no conviene porque no podríamos recuperar precisamente el costo de la materia prima. Luego entonces todo lo demás que se hizo, que probablemente sí pudiéramos hacerlo deducible, la autoridad diría, es que como no lograste el beneficio económico esperado, presumo que me estás jugando una trampa, ¿no? Estableceríamos esa documentación comprobatoria haciendo referencia a los presupuestos de operación, a la estimación del tipo de cambio, y cuando tuviéramos en realidad decir, se canceló la operación o parte de la operación ya no se llevó a cabo o se difirió para el otro año, no sé, cualquier condición, porque el tipo de cambio estimado en base a nuestro presupuesto se salió de control. Entre otros conceptos, entre otras posibilidades que se pudieran dar. Sin duda alguna, la contabilidad será la evidencia, caballeros. Parafraseo, como dice un buen amigo abogado, mientras la contabilidad esté con la solidez suficiente y las declaraciones y la determinación de las contribuciones sean respecto a lo que establece la ley, la defensa fiscal puede ser más exitosa y ya la cuestión del pago será una segunda consecuencia. Pero aquí destacamos lo importante. Puede ser que te sancionen, ¿de acuerdo? Pero si no has hecho un engaño a la autoridad, donde haya una defraudación fiscal, no vas a caer en presuntos supuestos de delitos con privación de la libertad. Te podrán sancionar presuntamente, si es que corresponde en base a ley, pero la parte interesante es que no haya una posibilidad de parte de la autoridad que genere una evidencia de que lo queremos engañar o de que queremos ser fraude fiscal. ¿De acuerdo? Ahí está entonces los conceptos de razón de negocio, sustancia económica que ya analizamos y también la idea para fortalecer lo anterior. Hay un concepto que tiene el artículo 166, 172, Ley General de Acciones Mercantiles, que se menciona informe dentro de la ley. En realidad es un dictamen financiero que va a permitir que se genere parte integrante del informe del comisario o del órgano directivo, en este caso probable también del Consejo de Administración. ¿De acuerdo? Conceptos que debemos de saber para efecto de poder dominar lo anterior, caballeros. Aquí va dirigida la contabilidad al usuario externo, al usuario interno, la planeación, discúlpenme. La contabilidad de costos es para la planeación de utilidades.
Ya lo compartí hace unos minutos. ¿De acuerdo? Los ingresos, el flujo de efectivo, las ventas, las utilidades, ganancias, como le llamemos, se presupuestan, se estiman antes de llevar a cabo la operación. Y como consecuencia del anterior, ¿están de acuerdo? Entonces va a determinarse un pago de contribuciones. Ese pago de contribuciones será estimado también en base a la cobranza. Utilizando indicadores financieros, señores caballeros, entonces analizaremos si los periodos de cobranza respecto a los periodos de pago nos van a permitir tener flujo de efectivo. Y sabiendo los momentos de causación, por eso, mi estimado Daniel, repito, sabiendo los momentos de causación, evitaremos generar CFDIs que nos obligan a pagar impuestos sin haber cobrado un dinero previo, independientemente del correcto registro contable. ¿De acuerdo? Aquí está lo que decíamos del artículo 6º. El principio de autodeterminación, ya que las contribuciones se causan conforme, ¿de acuerdo?, se realicen las situaciones jurídicas o de hecho. Esto es, conforme lo establezca la ley. ¿Cuándo se causa un impuesto? Esto es fundamental, señores y caballeros. El conocer el momento de causación respecto a lo que señala la ley, en este caso la ley del impuesto de renta para personas morales, en sus artículos 16 y 17. ¿Cuándo se causa un impuesto? Y una de las causales de causación del impuesto es la generación del CFDI. Fíjense qué importante. Yo puedo causar un impuesto al haber generado un CFDI sin haber hecho la operación y sin haber cobrado nada. Y esto descapitaliza a las empresas. ¿Vamos bien? Es que se emitió un comprobante que yo no supe, puede decir el cliente. Y ahí establece, tú eres el responsable del pago de la contribución y autodeterminación. Es que yo no lo sabía, puede decir el cliente con toda la razón. ¿De acuerdo? Yo ni siquiera sé por qué pidieron un comprobante fiscal. Yo nada más hice el pedido del bien. No sé, cualquier circunstancia, el responsable jurídico es el contribuyente dentro de lo anterior. Y si sucede que también ahí hay una obligación de retención, el no haber hecho la retención cuando la ley establezca la obligación, como es el caso de las personas morales que contratan servicios independientes de personas físicas o arrendamiento, si no la retuvieron, están obligados al pago, aunque no hayan hecho la retención. ¿De acuerdo, caballeros y señoritas? Muy atentos con esas condiciones. Luego entonces compartía hace unos minutos, o en la primera parte de nuestra plática, y reitero, es una acepción personal, ¿de acuerdo? No hay contabilidad fiscal, no existe como tal. La contabilidad financiera está definida en las normas de información financiera y también lo vamos a sustentar para efecto del soporte documental en el 33 del Código de Comercio. Pero observen en la flecha amarilla, contabilidad para efectos fiscales. Vamos a observar lo que precisa el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación y el 33 del reglamento del Código Fiscal de la Federación. El artículo 28 del Código Fiscal de la Federación no establece la obligación de llevar contabilidad. Precisa que la contabilidad para efectos fiscales se integra por, y repito, la contabilidad para efectos fiscales se integra por y nos establece papeles de trabajo, libros y registros sociales y contables, control de inventarios, entre otras consideraciones. Es lo que señala el artículo 28. Y el artículo 33 del reglamento del Código Fiscal de la Federación nos precisa en su apartado A cuáles son los soportes documentales que la autoridad podrá solicitar como evidencia de la contabilidad financiera. Y en su apartado B nos dice qué van a tener que contener o qué van a permitir observar en la contabilidad los registros contables. Y, por ejemplo, te hace mención de la elaboración de los estados financieros en la fracción sexta, artículo 33,
del Código Fiscal de la Federación, no, del reglamento del Código Fiscal de la Federación, apartado de fracción sexta, que dice la elaboración de los 4 estados financieros básicos, así como las notas y cuentas de orden. Y te hacen mención también de los controles de los estados de cuenta, las conciliaciones con el registro contable, o bien de las fórmulas de control o de evaluación de inventarios. Todo eso menciona el artículo 33, ¿de acuerdo? Aquí está nada más para que quede plasmada la realidad de lo que les dije.